Bueno, y volvemos a Santiago, volvemos con noticias nacionales y volvemos al plano judicial porque el pasado 22 de junio el ex senador Pablo Longueira quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo luego de ser formalizado por cohecho y delitos tributarios reiterados por el caso SQM. En tanto, el ex gerente general de la minera, Patricio Contese, es apuntado como autor de delitos reiterados y consumados de soborno en la misma investigación. Queremos conversar más acerca de este caso y para ello nos acompaña la fiscal Paola Castiglione. Fiscal, muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Bueno, estas medidas se decretaron la semana pasada para precisamente mantener a las personas con estas medidas cautelares mientras dura la investigación. ¿Cómo prosigue la línea de investigación y qué es lo que apunta la Fiscalía finalmente a encontrar en este plazo? Buenas tardes, Matilde, gracias por la invitación. Efectivamente, como usted lo acaba de señalar, el 22 de junio recién pasado el Ministerio Público formalizó al señor Juan Pablo Longueira Montes en su calidad de autor de delitos reiterados de carácter tributario y también delitos reiterados de cohecho cometidos entre el año 2009 y 2010. Ahora, ¿cuáles son las diligencias que ustedes van a seguir? Porque me imagino que tienen que tener una ruta de cuál fue la trazabilidad del dinero que recibió Pablo Longueira. Son 681 millones de pesos por parte de Patricio Contese a través de múltiples boletas que se llaman ideológicamente falsas porque fueron por servicios que nunca se prestaron y que, como usted bien dijo en la formalización, las personas que las emitieron admitieron finalmente que habían sido emitidas por servicios que nunca se prestaron. Sí, efectivamente, desde diciembre del año 2015 a enero del año 2016 aproximadamente es la fecha en que el fiscal regional Pablo Gómez asume esta investigación, integra una serie de fiscales a este equipo que empiezan a desarrollar diligencias de investigación en esta causa que se llama SQM, que es una causa bastante compleja que está compuesta de diversas aristas, de tal manera que una de estas aristas es precisamente la causa que se sigue respecto del ex senador y ex ministro de Estado, señor Juan Pablo Longueira Montes. Esta es una arista de muchas otras aristas, de tal manera que hay muchas diligencias que están todavía pendientes, hay declaraciones que están pendientes, hay diversos oficios que se han enviado, hay informes contables y tributarios que están todavía pendientes en esta arista y en las otras aristas más. Ahora usted mencionaba la fecha en que se inició la investigación. ¿Cuándo supo usted de la existencia de estos correos entre Patricio Contese y Pablo Longueira? Es importante que usted entienda, Matilde, que cuando nosotros asumimos esta investigación, esta era una investigación que tenía muchísima información. En el mes de marzo del año 2015, el equipo anterior incauta un servidor de SQM que tenía más de 1 millón de correos electrónicos. Hay muchísima documentación también contable que se incautó desde SQM, de tal manera que era necesario hacer un análisis, una sistematización, relacionar y vincular toda esta información para, en definitiva, construir un caso judicial. Por eso que en septiembre se advierte al fiscal nacional Sabas Chaguán, desde entonces del 2015, de la existencia de estos correos. Yo asumo, formo parte o me integro a este equipo a partir del mes de enero del año 2016. Las investigaciones... Entonces, el conocimiento previo. Lo que ocurre es que es mucha información y a partir de ese momento uno empieza a recopilar los antecedentes, a indagar, digamos, la información que existe y a sistematizarla. De tal manera que es importante comprender aquello. Las investigaciones penales son investigaciones dinámicas, son complejas, fluye la información. No siempre lo que existe al principio es lo que se tiene al final. De tal manera que no bastaba, digamos, tener un par de correos electrónicos, por muy elocuentes que fueran, era necesario tomar declaraciones, cotejar información, ratificar lo que existía, construir un caso y en definitiva verificar si esa información permitía configurar todos los elementos de los tipos penales que se estaban investigando. Claro, delitos tributarios reiterados y delitos de cohecho. Una vez que se desarrolle esta investigación, en definitiva, y una vez que se tienen estos antecedentes, se solicita audiencia para formalizar la investigación. Lo que pasa es que, claro, la ocurrencia de estos correos es tan clara y los correos tienen una información que es tan relevante que llama la atención que no se hubiera iniciado esa investigación cuando finalmente fueron conocidos. Y yo entrevisté al fiscal nacional Sabas Chaguán, quien admite que fue en septiembre cuando se recibieron y
hubo la información de que se tenía. Por eso que le preguntaba su opinión, si a Sí. su juicio, claro, ¿por qué había pasado tanto tiempo? Esa información estaba ahí, se estaba analizando, se estaba investigando. Siempre se investigó. Ujú. Ahora, bueno, finalmente ustedes habían pedido una medida cautelar para Pablo Longueira, que fue bastante discutida, habían llegado a un acuerdo con la defensa para que fuera este arraigo nacional. Finalmente los creyentes pidieron la prisión preventiva, se quedó en este tema, por eso se alargó tanto la audiencia de formalización. ¿Qué pasó ahí? No, eso no es efectivo, Matilde. En primer lugar, no hubo ningún acuerdo con la defensa respecto de las medidas cautelares que se iban a solicitar en la audiencia. En segundo lugar, el querellante particular tampoco solicitó la prisión preventiva. Lo que pasa es que como hubo una entrevista previa donde el fiscal Pablo Gómez dijo que probablemente no iban a pedir medidas cautelares demasiado altas, por eso quedó esa idea. Sí, lo que ocurre es que las medidas cautelares se piden en función de la pena probable de los delitos que se imputan. Aquello está establecido en la ley, es el legislador el que establece los criterios para solicitar las medidas cautelares y posteriormente luego en la acusación la pena que en definitiva se solicita. En consecuencia, la Fiscalía pidió medidas cautelares que eran proporcionales y razonables a la entidad de los delitos que se estaban investigando. Los delitos por el cual fue formalizado el ex senador y ex ministro de Estado, señor Pablo Longueira Montes, son delitos reiterados de carácter tributario, del artículo 97, número 4, inciso final, es decir, por haber participado en calidad de autores en la facilitación de boletas ideológicamente falsas que posteriormente fueron incorporadas a la contabilidad de SQM y permitieron que la empresa evadiera el impuesto de primera categoría y finalmente también la evasión del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esos delitos tienen una pena en abstracto que va de 541 días a 5 años y por el carácter de reiterado se aumenta en un grado la pena, estamos en un tramo de una pena aflictiva que va de 3 años y un día a 5. Similar situación estamos frente al delito de cohecho. El delito de cohecho tiene una pena de prisión menor en su grado medio a máximo y por la reiteración también estamos dentro de un tramo de 3 años y un día a 5. La pena, o la medida cautelar, mejor dicho, de prisión preventiva se solicita en aquellos casos en que los delitos que se imputan a una persona tienen la naturaleza de crimen, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si en definitiva son condenados por el delito, no van a tener posibilidad de acceder a una pena sustitutiva, como podría ser eventualmente una libertad vigilada u otra pena sustitutiva. En consecuencia, las medidas cautelares que se solicitaron en este caso son medidas cautelares que son proporcionales a la pena en abstracto que corresponde a los delitos que se le imputaron al señor Juan Pablo Longueira Montes. Que son equivalentes, por la otra parte, a los delitos que se le imputan a Patricio Contese, que inicialmente sí recibió este arresto domiciliario total, que finalmente en esta audiencia de formalización se le baja y queda con la misma medida cautelar. Las medidas cautelares que se decretaron en ambos casos son similares, arresto domiciliario nocturno y arraigo. Perfecto. Ahora, siguiendo con esta investigación, la defensa argumenta que este dinero, estos 681 millones de pesos que recibió Pablo Longueira de SQM, nunca fueron para enriquecimiento del ex senador y ex ministro. ¿Para usted ese es un argumento para bajar, digamos, las penas que se le pudieran aplicar al ex senador? Para los efectos del delito tributario eso no tiene trascendencia. Respecto de los delitos de cohecho que se le imputan al señor Pablo Longueira Montes, el tipo penal exige solicitar o aceptar recibir algún beneficio económico para sí o para un tercero. Es decir, no es necesario que el beneficio económico que se recibe sea directamente para el autor o agente del delito, puede ser también para un tercero. En este caso puntualmente tenemos por una parte una serie de donaciones que se efectuaron por parte de SQM desde el año 2007 hasta el año 2013 directamente a las fundaciones de las cuales don Pablo Longueira era director, fundador y además era su presidente. En consecuencia, podemos decir que no hay ninguna duda, y eso está acreditado en la causa, que estos beneficios económicos por una parte iban directamente destinados a sus fundaciones, de las cuales era, como indiqué, director, presidente y fundador. Ahora, pero más allá de lo que haya hecho o no con el dinero, él lo recibió mientras era un funcionario
público y lo recibió de una empresa privada. Eso ya es constitutivo de delito, más allá si lo hubiera dedicado para hacer caridad, para llevárselo para su casa o para cualquier otra... No, ese solo hecho no es suficiente. Es necesario que estos beneficios económicos se hayan recibido para o por realizar un acto propio del cargo o un acto con infracciones del cargo o bien para cometer un delito. En este caso, puntualmente, esos dineros se recibieron para cometer un acto con infracción a los deberes del cargo, que fue haber digamos, influido en la incorporación del artículo 4 transitorio de la ley del royalty, posteriormente haber votado en el Congreso Nacional a favor de la incorporación de este artículo 4 de la ley del royalty, de la ley 20.469, y posteriormente haber suscrito los convenios de invariabilidad tributaria que le otorgaron beneficios tributarios a la empresa. Ahora, ¿qué pasa con Carmen Luz Valdivielso, que ella fue la que triangulaba los dineros recibidos por parte de SQM de Pablo Longueira? ¿Por qué todavía no ha sido formalizada? Ella va a ser formalizada el día 6 de julio del año en curso. Ya se pidió audiencia para formalizar a Carmen Luz Valdivielso Almarza. Ella era su secretaria, jefe de gabinete, asistente parlamentaria, era una funcionaria de confianza, un estrecho vínculo con el señor Pablo Longueira Montes, y su formalización va a ser en la fecha ya señalada, junto con los emisores de las boletas ideológicamente falsas que ella facilitó. Ahora, ella se negó gestionó a alzar su secreto bancario. ¿Se lo van a pedir? Eso es algo que está por resolverse durante el curso de la investigación, si es que es necesario. Ahora, porque es importante seguir el conducto que siguió este dinero para efectivamente saber si esto fue un dinero que fue a parar a la política. ¿Qué es lo que se viene a continuación en materia de indagatoria? Bueno, hay varias diligencias que están pendientes. Desde ya se están haciendo los trámites para obtener el lanzamiento del secreto bancario de las fundaciones. También hay algunas diligencias como declaraciones de algunos testigos que están pendientes en la causa. De tal manera que todavía hay muchas diligencias pendientes en esa arista. Usted habla, y es de público conocimiento y fue formalizado por eso, de delitos tributarios reiterados. ¿Cómo leyó que los abogados del Servicio de Impuestos Internos se hayan retirado una vez que se revisaron las medidas cautelares de Patricio Contese? Sí, efectivamente eso ocurrió en la audiencia, fue un hecho público, ¿ya? Pero en este caso puntualmente esta parte la Fiscalía entiende que estamos absolutamente habilitados para imputar delitos tributarios al señor Juan Pablo Longueira Montes. El Servicio de Impuestos Internos presentó el 2 de abril del año 2015 y en el mes de mayo del 2016 primero una denuncia donde se mencionan todos los hechos relacionados con los emisores de las boletas ideológicamente falsas, y luego en la querella del mes de mayo del año 2016 se deduce esa querella también en contra de Carmen Luz Valdivielso Almarza y en contra de una emisora de boleta, específicamente una cuñada de esta imputada. En consecuencia, cuando ellos se paran y se van, no están dando una señal política. Ellos dependen de funcionarios de un ministerio que es del gobierno. Por lo tanto, aquí, o sea, nada es porque sí. ¿Cómo lo lee usted? Esa pregunta hay que hacérsela a la institución responsable de las decisiones que adopta. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y técnico, yo le puedo decir que estamos en condiciones de imputar delitos tributarios al señor Juan Pablo Longueira Montes. Ahora, ellos están también, o sea, se separaron y se fueron porque ya había terminado todo con lo relativo con Patricio Contese. ¿Usted cree que es posible llegar a un juicio abreviado con Patricio Contese? Eso es algo que habrá que resolver en su minuto. El procedimiento abreviado supone que el imputado acepte los hechos del procedimiento, de tal manera que eso habrá que preguntárselo a la defensa. Ahora, ¿ustedes están en coordinación con el fiscal Abbott? El fiscal Jorge Abbott es el fiscal nacional de la institución, nuestro superior jerárquico. Él define políticas generales de la institución. ¿Pero eso quiere decir entonces que no son totalmente independientes como fiscales? El equipo que investiga SQM está liderado por el fiscal regional Pablo Gómez. Por lo tanto, sí son independientes.
Nosotros formamos parte de un equipo que aparece liderado, como ya le señalé, por el fiscal regional Pablo Gómez. Ahora, en este caso de SQM que usted bien ha mencionado, que tiene tantas aristas, ¿por qué no se ha llegado a la formalización de otras personas? Porque siempre se ha acusado de que también aquí hay una persecución política, lo han dicho los abogados defensores. Sin embargo, cuando se va a formalizar a otros sectores, hay al parecer un cortafuego, y la empresa Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli pareciera ser ese cortafuego. ¿Lo es? A ver, Matilde, como ya le indiqué, esta es una investigación compleja, tiene diversas aristas. Yo lo que puedo transmitirle con la mayor seguridad, importante que la ciudadanía entienda, tenga confianza que el Ministerio Público investiga con criterios estrictamente objetivos, no se utilizan consideraciones políticas al momento de tomar las decisiones. Las decisiones procesales se toman en función de la evidencia y de los antecedentes concretos que existan en una causa en específico. En consecuencia, no hay consideraciones políticas detrás de las decisiones jurídicas que se adoptan. ¿Podría ser formalizado Rodrigo Peñalillo, entonces? Esta es una investigación que está todavía vigente, el plazo de investigación está vigente, hay diligencias en esa arista específica que están pendientes, por lo tanto hay que esperar a agotar todas las diligencias antes de tomar una decisión al respecto. Ahora, esta investigación es enorme, es gigantesca. ¿Se ha investigado también, están ustedes investigando el rol que tuvo el ex ya ministro Pablo Longueira en la fallida licitación del litio de SQM? Hay algunas diligencias en esa línea. Pero le recuerdo que las investigaciones son reservadas, tenemos solamente la posibilidad de una publicidad relativa en relación con la información que se contiene, así que por el momento no le puedo dar más información sobre ese punto. Pero se está investigando entonces la arista del litio y en ese caso podría haber nuevas formalizaciones e interrogatorios en ese caso. Se están agotando todas las diligencias de investigación necesarias para esclarecer este hecho y cualquier otro hecho que pueda ser constitutivo de delito. Fiscal Paola Castiglione, muchísimas gracias por estar aquí en CNN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted, Matilde.